Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis hermanos? Feliz sábado, es un gusto poder saludarles nuevamente, es poder estudiar la palabra de nuestro Dios con ustedes. En este momento ya vieron de lo que vamos a hablar, del libro de Daniel, mejor dicho, este personaje tremendo que nos enseña grandes cosas y que es un profeta que es para nuestros días hoy, aunque vivió hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, no vamos a hablar de profecías, porque cada vez que hablamos de Daniel o del libro de Daniel, nuestra mente siempre va hacia las profecías, porque hay un gran mensaje tremendo, hermoso en el libro de Daniel que nosotros debemos de considerar si queremos ser salvos. Hay muchas advertencias, hay muchas cosas que se nos ponen allí para el pueblo de Dios en este tiempo, para que pueda prepararse, para que pueda estar listo y nada pueda sorprenderlo. Sin embargo, no vamos a estudiar en este momento de las profecías. Vamos a hablar un poquito de Daniel, de su historia de Daniel, pero tampoco nos vamos a adentrar tanto en las historias como normalmente se nos cuenta desde niños, de Daniel, de sus amigos, sino de algo en especial que nos está haciendo falta como cristianos de Dios, como adventistas del séptimo día, como pueblo de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Algo que necesitamos entender, algo que tenemos que seguir, algo que nos hace tanta falta en nuestra vida espiritual. Y vamos a entrar de lleno con eso, pero antes de hacerlo les invito a que busquemos a Dios en oración. ¿Te parece? Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora hemos de abrir tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú seas con nosotros. Danos tu compañía, danos tu bendición, Señor, y que estas palabras, Señor, que hemos de estudiar en este momento, puedan ser aliento tuyo para tu pueblo. Señor, multiplica nuestra fe. Ayúdanos a servirte, a honrarte de la mejor manera, Señor, y por sobre todas las cosas, no te alejes de nosotros. Sanciónanos pues con tu presencia en este momento. Danos tu dirección. Tómanos en tus divinas manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Daniel. Vamos a ir a la Biblia, el libro de Daniel precisamente. Este libro que lleva su nombre, que conocemos muy bien a la perfección ese libro. Y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a comenzar a ir viendo algunas cosas de la historia de Daniel, algunas de las cosas que él vivió, algunas de las situaciones por las que él pasó, porque a veces creemos que la vida de Daniel fue fácil, creemos que la vida de Daniel fue increíble porque llegó a ser grande en Babilonia y grande en Medio Persia. Sin embargo, no todo en la vida de Daniel fue bonito, fue agradable o fue bueno en gran manera, como normalmente esperamos que sea. Y lo digo porque hoy se están predicando mensajes de prosperidad, de éxito. Hoy se habla mucho en el sentido de coaching dentro de la iglesia, que la gente está perdiendo de vista la esencia del mensaje de Dios. Hoy se habla de dinero, de superación personal, hoy se habla de emociones, hoy se habla de todo menos lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios hace por nosotros. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Las cosas no siempre van a ser color de rosa para el cristiano. Y mucho menos aquel que ha decidido entregar su vida a Dios y habla conforme a los principios y mandatos de Dios. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Vamos a leer desde el versículo 3. Recordemos que había sido sitiada Jerusalén. Los babilonios habían ido a conquistarla y trajeron muchos esclavos. Trajeron a Babilonia muchos esclavos, entre los cuales venía Daniel y sus amigos. Eran jóvenes y habían sido llevados esclavos a Babilonia. Y cuando hablamos de esclavitud, no hablamos de cosa buena o agradable. Cuando hablamos de esclavitud, hablamos de azotes, hablamos de encarcelamientos, hablamos de cadenas, en aquel entonces golpes, humillaciones, torturas. De eso estamos hablando. Así que no es cualquier cosa el asunto de la esclavitud. Y Daniel y sus amigos fueron llevados desde Jerusalén hasta Babilonia, esclavos, como esclavos. No como reyes, ni príncipes, ni como grandes personalidades
de la vida política, etcétera, como después aparece Daniel. Aquí nosotros vamos a entrar en ese contexto de cómo fue que Daniel llegó a Babilonia. En el versículo 3 dice que ya estando Daniel ahí en Babilonia, escogieron un selecto grupo de jóvenes, y vean cómo lo seleccionaron para que usted entienda mejor y por qué Daniel fue seleccionado entre ellos. ¿Y para qué? Dice el versículo 3, entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos del rey Nabucodonosor, que trajese de los israelitas de linaje real. Así que Daniel era un joven de linaje real, es decir, vivía bien en Jerusalén. Dice, fue traído, y dice, de los príncipes jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos, es decir, inteligentes en toda sabiduría, cultos, inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Ustedes dicen, bueno, ya está mejorando la situación de Daniel. Pareciera que sí, porque en vez de haber sido llevado a las mazmorras o llevarlos a trabajar en trabajos forzosos, en el sol, etcétera, como normalmente se hacía en construcciones cuando ellos estuvieron en Egipto trabajando, el rey le pide a Aspenaz que seleccione un grupo especial de jóvenes, de los que eran de la realeza, príncipes, los mejores portados, los más inteligentes, los más sabios, los entendidos, y que pudieran ser aptos para servir en el palacio del rey. Ojo, cuando servían en el palacio del rey había otros requerimientos. Todo siervo en el palacio del rey tenía que ser como Aspenaz, eunucos. Así que no era cualquier cosa, imagínense. Y podían servir ahí en el palacio del rey. No se dice que Daniel y sus amigos hayan sido eunucos. Lo que sí dice es que por un eunuco fueron llevados y fueron instruidos, capacitados para servir en el palacio del rey. Y no solo eso, dice, les iban a enseñar las letras y las lenguas de los caldeos. Estaban siendo llevados para allá para poder ser instruidos y capacitados para estar bajo las órdenes del rey. Y cuando hablamos de estar bajo las órdenes de un rey, y vuelvo a ponerlo, no era cosa sencilla, no era cosa fácil, y mucho menos con un rey que tenía costumbres e ideologías diferentes. Cuando tú vas a buscar un trabajo siendo adventista del séptimo día y no te dan el sábado, y a pesar de todos los esfuerzos tú logras conseguir que te den el sábado, tú batallas contra muchas cosas en ese trabajo porque no eres igual que esas personas, actúas diferente que a ellos, vives diferente que ellos, no bebes alcohol, no comes cerdo, no vas a fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y te ven como un bicho raro. Y esperan que tú te portes a la altura, que estés al mismo nivel de ellos. Sin embargo, Daniel y sus amigos eran jóvenes tan cristianos, tan consagrados a Dios, que incluso la diferencia se notó a gran escala. Y vamos a ir viéndolo poco a poco. De estar en la comodidad de su hogar, Daniel es llevado como esclavo. Luego es llevado al palacio y sometido a una instrucción muy compleja, una instrucción diferente una enseñanza diferente a la que ellos habían tenido en Jerusalén, y obvio, instruido en costumbres y tradiciones paganas contrarias a lo que ellos tenían en casa. Y nosotros nos vemos muchas veces en esa misma situación en la que se vio Daniel. Así que la vida de Daniel no es diferente a la nuestra, y Daniel tampoco era diferente a nosotros. Era un ser humano común y corriente. Sin embargo, Daniel entendió lo que Dios pedía, entendió cómo hacer la diferencia, entendió cómo su vida podía ser diferente, entendió que tenía que agradar a Dios antes que a cualquier hombre, aún así se tratase de un rey. Vean el versículo 8, ¿por qué digo esto? Versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Daniel propuso. Cuando hablamos de proponer, tiene que ver con un asunto de dominio propio. Lo pones delante de tu vista
y desde ese momento tomas la decisión y dices sí o no. Y en el nombre de Dios, tratar de seguirlo. Cuando tú como cristiano y yo como cristiano tomamos la decisión de honrar y seguir a Dios y lo proponemos en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, entonces podemos representar dignamente a Dios. Podemos tener la ayuda de Dios y podemos agradar a Dios. Pero si nosotros jugamos al querer quedar bien, al querer ganar honra, al querer tener un puesto, al querer sobresalir por encima de los demás, antes de poner en tu corazón a Dios, antes de proponernos ser obedientes y leales a los mandatos de Dios, las cosas pueden ser muy, muy distintas, aunque creas que estás disfrutando de una verdadera bendición. Y escuchen bien lo que pasó. Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse, para no hacerlo. ¿Quién era Daniel para decidir eso ante un rey, ante la orden de un rey? ¿Quién era Daniel siendo esclavo para pedirle al eunuco que hiciera lo contrario a lo que el rey había ordenado? El eunuco sabía que si desobedecía, él podía morir. Y no tenía por qué hacerle caso a ningún esclavo. Y mucho menos un esclavo que no era de su misma tradición, de sus mismas creencias, de su misma ideología, de su mismo pueblo. Sin embargo, cuando Dios ve que Daniel propone en su corazón hacer lo contrario a lo que se le iba a enseñar, a lo que se le iba a dar, mientras ve Dios que Daniel decide agradarlo a él más que a los hombres, cuando Dios ve que Daniel propone en su corazón ser leal a Dios, Dios toca el corazón de este eunuco. Vean lo que dice el versículo 9. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. No es tu cara bonita, no es tu talento, no es tu capacidad intelectual la que pueda hacer que tú puedas hallar gracia delante de los hombres y que las cosas mejoren para ti. Es Dios. Y las cosas van a marchar bien en tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiera que tú hagas para que su voluntad se manifieste en el lugar donde tú estás. Hay muchas personas que en su trabajo, hay muchos jóvenes que en sus escuelas prefieren agradar a los hombres antes que a Dios. Y se les olvida que sirven a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo ve, que escudriña los corazones, que escudriña nuestros pensamientos más profundos, que conoce nuestro despertar y nuestro acostar. Todo lo que soñamos, Él lo conoce muy bien. Se nos olvida eso. Y hay quienes simpatizan con el pecado por tal de agradar a los hombres. Se hace una fiesta en su trabajo y para que no me despidan voy a ir a esa fiesta. Saben que no tienen que estar allí. Se toma alcohol y por tal de quedar bien con su jefe, un poquito nada más para que no digan nada. Porque también tienen miedo a ser juzgados, de que son diferentes, de que se burlen de ellos porque no hacen lo mismo que los demás, o que le agarren coraje porque no hacen lo mismo que los demás. Queremos ser igual que los demás cuando no tenemos por qué ser igual que los demás. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tenemos que reflejar la imagen de nuestro Dios y no copiar la imagen de los demás. Cuando Daniel toma esa decisión y dice no, y eso es lo que necesitamos nosotros como adventistas hoy en día, saber decir no. Cuando el enemigo nos pone las pruebas, las tentaciones, decir no, y mantenernos firmes aunque se desplomen los cielos. Porque cuando menos lo esperemos, el Señor concederá gracia y buena voluntad ante la vista de los demás. Dios, dice ahí versículo 9, concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante los ojos del eunuco, porque el eunuco pudo negarse. El eunuco pudo mandar a azotarlos. El eunuco pudo mandar a encarcelarlos, incluso sacarlos del palacio y mandarlos a hacer trabajo forzoso e incluso mandar a matarlos. Porque su propia vida estaba en juego.
Llevar la contraria a una orden del rey no era cualquier cosa en ese entonces. Sin embargo, Dios tocó el corazón de ese eunuco y permitió que se hiciera tal como Daniel lo había querido. ¿Por qué? Porque Daniel propuso en su corazón servir a Dios, agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Y tú? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás agradando a Dios? ¿O estás tratando de quedar bien? ¿O estás tratando de ganar algo lejos de Dios? ¿Estás tratando de hacer a un lado los principios y preceptos de Dios por demostrar algo más? ¿Estás dejando mal a Dios presentándote como cristiano, usando su nombre y haciendo lo mismo que el mundo? Tengamos mucho cuidado, porque a veces nos lloramos cuando no nos va bien, cuando las cosas empiezan a irse de cabeza, de picada, cuando no empiezan a salir las cosas como queremos y le echamos la culpa a Dios, cuando es nuestra propia acción la que trae consecuencias tremendas a nuestra vida. Vean lo que dice el versículo 19. Una vez que pasó esta prueba, y se concedió lo que Daniel había pedido, y habían estado comiendo normalmente lo que ellos comían habitualmente en Jerusalén, y honrando a Dios con la comida, limpiándose de toda contaminación que comía el pueblo de Babilonia, el rey los llama. El rey los habló, versículo 19, y habló con ellos, y ve lo que dice allí. Y entre todos, dice, no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. No fue hallado otro como ellos. Así quedaron, dice, al servicio del rey. Eran los mejores. Vean lo que dice el versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Otra vez, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué pasaría si nosotros nos dedicáramos a honrar a Dios? Si nos consagráramos a Dios, si buscáramos honrar su nombre, si propusiéramos en nuestro corazón ser leales a Dios, y ese dominio propio que solo el Espíritu Santo pone dentro de nosotros se manifestara. Créanme, hermanos queridos, que aunque se burlaran de nosotros, aunque se rieran de nosotros, aunque intentaran hacernos daño, se vería la gran diferencia entre nosotros y los demás pueblos, por una simple razón: honrar a Dios te trae mucho más honra que el tratar de honrar a los hombres, a sus principios y sus ideas. Dice que Dios honró a Daniel hallando gracia, y no solamente eso, lo hizo mejor que cualquier otro de los que estaban sirviendo en el palacio del rey. Se notaba la sabiduría tremenda que tenían estos muchachos y sobresalían 10 veces más que cualquier persona en ese lugar. Pero todo está en decidir buscar a Dios, en decidir honrar a Dios, en decidir seguir a Dios. Esa era una de las claves del éxito de Daniel. Esa fue una de las claves grandiosas que Daniel decidió seguir y logró obtener mucho más de lo que merecía por haber honrado a Dios. Nosotros podemos hallar gracia ante los ojos de Dios si nosotros ponemos a Dios en primer lugar en todo y nos mantenemos fiel a pesar de todas las circunstancias que vengan. Y quiero llevarles a algo más. No fue todo lo que Daniel hizo, pero sí quiero que ustedes entiendan hasta dónde puede llegar Dios a derramar bendiciones en nuestras vidas si nosotros nos ponemos de parte de Él, le honramos con todo nuestro corazón y nos mantenemos fieles a su palabra. Vean esto, el capítulo 2, versículo 46. Capítulo 2, versículo 46 del libro de Daniel dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Esto es impresionante. Un rey doblegado, un rey postrado delante de un esclavo. Por todo lo que Daniel había hecho, por todo lo que Daniel le había presentado en esa visión que había tenido, al ver que era diferente a los demás, al ver cómo se manejaba Daniel y al ver que había sido el único que le había podido interpretar el sueño
de esa estatua que conocemos muy bien la historia, no se las voy a contar, usted puede leerla en la Biblia. Solo quiero mostrarle en el versículo 46 lo que Daniel logró por haber sido fiel a Dios y humillarse delante de Dios, que Dios permitiera que un rey reconociera a Daniel y cayera, dice allí, sobre su rostro y se humilló delante de este joven. Y no solo eso, vean lo que sigue diciendo el versículo 46. Dice, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos grandes dones, o sea, regalos, y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En otras palabras, era el segundo a cargo en Babilonia después del rey. La segunda persona más importante en Babilonia después del rey. ¿Y quién permitió eso? Dios. ¿Y por qué Dios permitió eso? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a unos les va bien y a otros no? ¿Saben por qué? Porque no buscamos a Dios como primer objetivo. La Biblia dice, busca primeramente a Dios y su justicia. Búscalo a Dios con todo tu corazón. Ora, alábalo, cántalo, hónralo, sé fiel. Cuando dice y su justicia, te está diciendo, sujétate a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios te pide. Sé obediente. Haz lo que el Dios te diga a pesar de todo. Cuando tú hayas agradado a Dios, cuando tú busques agradar a Dios, antes que a los hombres tendrás esa misma recompensa y más. El problema está que nosotros hacemos todo lo contrario. Lo que debe ser añadido, nosotros lo buscamos primeramente. Queremos que Dios nos dé riqueza, nos dé poder, nos dé fama, nos dé muchas cosas, pero no le buscamos, no le honramos. Creemos que por nuestra propia sabiduría lo que debe ser añadido después de honrar a Dios, lo ponemos por primero y a Dios lo dejamos a lo último. Se nos olvida eso. Y Daniel no fue así. Daniel en ninguna manera buscó riquezas. Daniel de ninguna manera buscó tener títulos, buscó ser gobernador. Algunos me dicen, pastor, ¿por qué hay muchos adventistas que hoy están en la política? Por tercos, por desobedientes. Porque ningún adventista del séptimo día, ningún cristiano debe estar inmiscuido en política, ni dividir a la iglesia por una camiseta de política. Si es cierto que pueden llegar a servir en un gobierno, que pueden llegar incluso a ser reyes, pero eso lo decide Dios. Es cuando Dios te llama, es cuando Dios te permite, porque tú puedes dar testimonio de Él en ese lugar. Pero en el momento en el que tú decides buscar por tu cuenta eso, por dinero, porque eres ambicioso, porque quieres fama, porque quieres llamar la atención, desde ese momento tú no estás buscando a Dios con tu corazón y estás llevando la contraria a los principios de Dios. Daniel no tuvo que ir y pararse al pueblo y hacer política. Daniel no tuvo que andar levantando banderas de partidos políticos. Daniel no tuvo la necesidad de ir casa por casa buscando votos. Daniel lo único que hizo fue honrar a Dios, proponer en su corazón ser leal a Dios. Daniel lo único que quiso fue ser agradecido con Dios y se mantuvo fiel a Dios en todo lo que hizo. Y Dios lo engrandeció hasta el grado de que un rey se doblara, se postrara delante de él y se humillara de rodillas delante de él. Eso es tremendo. Eso es increíble. Después nosotros sabemos que Nabucodonosor, después de todo lo que ocurrió, entendió y honró a Dios con su corazón también. Pero quiero llevarles también al capítulo 6 de Daniel, porque aquí aparece en otro país, aquí aparece bajo otro gobierno, aquí aparece bajo otro rey, otro reino también. Y vamos a leer en el versículo 1 del capítulo 6. Y es otra parte de la vida de Daniel, otra parte de la historia de Daniel. Daniel había estado sirviendo en Babilonia como gobernador, como el segundo después del rey, dominando a Babilonia, guiando a Babilonia, hasta que viene el hijo de Nabucodonosor, y entonces me imagino yo que Daniel tomó otro cargo, otro puesto, pero
después de que viene Medo y Persia y conquista Babilonia, vuelve a aparecer Daniel en escena. Después de lo de la pared, lo que se escribió en la pared por la mano de Dios, y viene Daniel y interpreta la sentencia que está allí, vuelve en el capítulo 6 a aparecer Daniel, pero ahora bajo otro reino ya que había conquistado a Babilonia, ya desde que se había cumplido esa sentencia. Y ven lo que dice el versículo 1, dice: a Darío le pareció bien nombrar a 120 gobernantes que estuvieran en todo el reino. Versículo 2, y sobre ellos 3 presidentes, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien esos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Después de que Babilonia es conquistada, después de que todos esos dirigentes son conquistados en Babilonia, Daniel pierde su puesto, Daniel ya no tiene ningún poder más. Viene el rey Darío y nombra 120 gobernantes sobre todo Medo y Persia, todo el reino Medo y Persia. Y no solo eso, dice, nombra a 3 gobernadores, 3 presidentes o 3 directores, como usted le quiera llamar, sobre todos esos gobernadores, antes que él, para que no llegase ningún daño sobre el rey. Y entre esos 3, no entre los 120, entre esos 3 que estaban sobre los 120, estaba Daniel. ¿Cómo es que Daniel logra estar sobre esos 3? Sobre esos 120. ¿Cómo es posible? Vean lo que dice el versículo 3, porque no se queda allí. Dice, pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Qué tremendo es eso, 120 primero, luego esos 3 donde estaba Daniel. Pero el rey se percató que de esos 3, Daniel era superior porque tenía un espíritu superior, es decir, era mejor que cualquiera. Se distinguía entre los otros 2. Era mayor que todos los gobernantes sobre la tierra, que incluso el rey quiso ponerlo por encima de todos. ¿Y cómo es que Daniel logró llegar hasta allá? ¿Cómo es que Daniel, después de estar sirviendo en un reino en Babilonia, que es un reino que fue conquistado, ahora viene otro reino que domina, que tiene también gente hábil, que tiene gente que está al frente de ese gobierno, ahora también es puesto en ese reino, en ese gobierno, y es puesto incluso por encima de todos? Nuevamente, Daniel es reconocido. Pero ¿saben por qué es reconocido Daniel? Porque Daniel hacía lo siguiente. Cuando estos 2 hombrecitos que estaban con Daniel sirviendo le ponen una trampa a Daniel por la envidia, los celos, porque Daniel no era igual que ellos, porque se sentían ofuscados por Daniel, porque eso es lo que ocurre. Muchas veces la gente cuando te tiene envidia, la gente cuando tiene celos de ti, de lo que tú haces, de las cosas como tú las haces y vives de acuerdo a los principios de Dios, es porque la gente no está conectada con Dios. Es porque la gente ve que tú haces las cosas mejor que ellos. Es porque tú estás haciendo bien las cosas. Es porque tú estás conduciéndote de la mejor manera y a ellos no les agrada. No les agrada. Ellos quieren los aplausos para sí, pero al verse ofuscados por ti van a sentir celos, envidia. Cuando esto pasa, tú estás haciendo las cosas bien. Cuando hay críticas, cuando hay condenaciones, cuando hay señalamientos, ten presente que tú estás haciendo las cosas bien, siempre y cuando tú honres a Dios con tu vida, siempre y cuando Dios esté en primer lugar. Vean lo que dice aquí de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto que estos 2 hombres, la trampa que le habían puesto a Daniel, había sido firmado por el rey, en vez de tener miedo e ir a hablar con el rey y explicarle, mira rey, esto, Daniel no confió en el ser humano. Daniel no confió en la sabiduría humana. Daniel no buscó quedar bien con el rey. Daniel no buscó agradar al rey como nosotros normalmente queremos. Tampoco Daniel trató de arreglar las cosas bajo su idea, bajo su inteligencia, bajo su potencial que tenía. Daniel, cuando vio la trampa que le habían puesto, no se intimidó. Y esa trampa era porque Daniel oraba a Dios desde su casa todos los días y no honraba a otro Dios. Y cuando Daniel escucha ese decreto,
dice que abre las ventanas de par en par. Dice, entró en su casa donde tenía las ventanas de su cámara altas abiertas hacia Jerusalén. Y vean lo que hizo. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Daniel no tuvo miedo. Y aquí nosotros vemos la clave del éxito de Daniel, la oración. Oraba 3 veces al día. Quizás nosotros oramos más que Daniel. Durante el día hacemos hasta 10 oraciones. Pero las oraciones de Daniel eran sinceras. Las oraciones de Daniel salían del corazón y no solamente de los labios. Las oraciones de Daniel no eran rediseñadas o pintadas, como podemos decirle, maquilladas. Las oraciones de Daniel salían de su corazón y eran expresadas a Dios con amor, con devoción, con lealtad, con firmeza. Cosa que a veces nosotros no hacemos. Con humillación de corazón. Daniel cuando oraba, hablaba a Dios con una confianza tremenda, poniéndolo a Dios en primer lugar todo el tiempo. Siendo leal a Dios todo el tiempo. Poniéndose en las manos de Dios todo el tiempo para que Dios dirigiera y obrara. Humillándose delante de Dios, haciéndose menos y dando siempre la honra y la gloria a Dios. Esa era la clave del éxito de Daniel. Cada vez que Daniel tenía problemas, Daniel oraba. Porque para poder proponer en tu corazón, para poder tener determinación, para poder tomar decisiones, para poder tener dominio propio, tú necesitas la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Y para conseguir la ayuda del Espíritu Santo y de Dios, tú necesitas caer de rodillas, humillarte ante Dios, doblegar tu corazón. Tú necesitas orar. Tú y yo necesitamos orar, buscar a Dios todos los días a través de la oración. Orar, hablarle a Dios, llamarle a Dios, poner todo en las manos de Dios, escuchar su palabra, meditar en su palabra, consagrarse a Dios todos los días. Cuando vienen los problemas, cuando viene la agonía, cuando todo parece que se pone oscuro, cuando todo parece venirse en contra de nosotros, es cuando más debemos mantener nuestra fe. Es cuando más debemos ensaltar nuestra fe. Es cuando más debemos de buscar a Dios en oración. Si nosotros hacemos eso, vamos a lograr tener lo que Daniel tuvo y mucho más. Vean lo que pasó. Ustedes conocen la historia. Daniel fue librado del foso de los leones. No murió, los leones no lo tocaron. Versículo 23 dice que entonces el rey se alegró en gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso, y cuando lo sacaron no hallaron ninguna lesión en él porque había confiado en su Dios. Ahí está la clave. Confiado en su Dios. ¿Y por qué? Porque Daniel mantenía una comunión directa con Dios. Todos los días desde su niñez fue enseñado así, vivió así, consagrado a Dios en oración y siendo leal a Dios. No le pasó nada porque confiaba en Dios. Versículo 24 dice, y por orden del rey fueron traídos los que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas. Y aún antes de llegar al suelo del foso, los leones se apoderaron de ellos y les quebraron sus huesos. Daniel no fue tocado. No solo eso pasó con Daniel. Fue puesto como segundo en el reino, como un gobernador grande. Tú quieres tener la bendición de Dios en tu vida. Tú quieres que Dios prospere tus caminos. No busques ideologías humanas, no busques el coaching, no busques consejos que no edifican. Busca a Dios con todo tu corazón. Conságrate a Dios todos los días en oración, en el estudio de su palabra, y tú tendrás la bendición de Dios en tu vida. Ojalá, hermanos queridos, que a través de este tiempo que estamos viviendo tan difíciles podamos entender que lejos de Dios no tendremos ni podremos hacer absolutamente nada. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Dios me los guarde, Dios me los bendiga, que el Señor pueda estar con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo.